Buenas tardes, señorías. Si les parece, comenzamos con la sesión de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, con el primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Entendemos, la damos por aprobada. Siguiente punto del orden del día, debate y votación de la moción 4025, dimanante de la interpelación 125, relativa a la garantía de unas infraestructuras educativas de calidad, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su presentación y defensa tiene un tiempo de 5 minutos. La señora Rodrigo, cuando quiera, sí, pues suya es la palabra. Gracias, señora presidenta. No, se me había traspapelado algún papel. Se lo agradezco. Buenas tardes a todas y a todos los miembros de la comisión. Comenzamos debatiendo una moción dimanante de la interpelación relativa a la garantía de unas infraestructuras educativas de calidad, presentada por este grupo parlamentario en el pleno del 30 y 31 de octubre, en la que, en el marco de esta interpelación, pudimos debatir con la consejera la importancia de que un sistema educativo fuerte necesita también de unas infraestructuras educativas de calidad y, para eso, principalmente, su planificación previa. 2 años después del inicio de la legislatura que encabeza el señor Azcón, hace ya 2 años y medio, más allá de un plan de contratación que tan mal no se habrá planificado en anteriores legislaturas, ya que casi en su totalidad son proyectos que dejamos preparados desde el anterior partido de Gobierno socialista. Y además es que esto es lo lógico, porque las legislaturas avanzan, los grupos de gobierno, los partidos de gobierno también van cambiando, pero hay proyectos que deben de continuar y que deben sobrevolar ese marco temporal de 4 años que significa una legislatura. Pero claro, el problema real viene cuando 2 años y medio después contamos, y esto es una información que ustedes mismos cuelgan en el portal de transparencia, contamos con un 30% de ejecución en un capítulo 6, que es el capítulo de inversión del presupuesto de educación. Un 30%, como digo, de proyectos que ustedes incluyen en un plan de contratación que se compone de muchos proyectos del anterior Gobierno, pero es que además otros no aparecen tampoco, por lo tanto tampoco se puede dar continuidad a otras demandas, como puede ser, por ejemplo, el futuro CPI de Pinseque, que a pesar de esos 300 alumnos diarios que se deben trasladar a Aragón, a pesar de que en aras a esa colaboración administrativa e institucional, como debe ser dentro de una normalidad, el Ayuntamiento de Pinseque deja a disposición un solar, asumiendo la compra de este solar por más de 300.000 euros, se asume también la redacción de un proyecto y lo cierto es que ese proyecto, 2 años y medio después, nada se sabe y no se continúa. Pero bueno, también me parece lógico que ustedes pudieran tener su propia planificación. Eso todo el mundo creo que lo podemos entender. Pero es que, claro, lo grave de esto es que 2 años y medio después del inicio de esta legislatura, nada sabemos de su propia planificación. Porque no la tienen o porque no quieren. Que quizás es que aquí estamos errando un poco la dirección, porque, claro, el pasado 30 de octubre, en el marco de esta interpelación, la que ha derivado en esta moción, la propia consejera de Educación, finalizó su alocución diciendo, y leo literalmente del diario de sesiones provisional: yo me puedo poner a planificar los 500 y pico centros que tengo y los dejo niquelados. Literalmente dijo esta frase. Bueno, pues lo que nosotros le decimos es enhorabuena, bienvenida a la gestión, bienvenida a la asunción de responsabilidades como consejera de Educación y, por favor, 2 años y medio después, pónganse en marcha. Y esa es la cuestión, porque, claro, esta conclusión lógica a la que ha llegado la consejera de Educación es lo que nosotros venimos demandando en los últimos 2 años, porque además es su obligación como máxima responsable de la educación aragonesa y, por ende, como decimos, también de sus infraestructuras. Sabemos que acometer el 100% de las infraestructuras pendientes en la comunidad autónoma es absolutamente imposible. Somos un partido, el Partido Socialista de Gobierno, somos un partido que hemos estado en la gestión y no vamos a pedir ninguna cuestión que sea absolutamente imposible. Pero es que lo curioso es que ustedes no han continuado proyectos, como digo, no han ejecutado el presupuesto o, por ejemplo, ustedes han decidido
hacer o contar con proyectos nuevos que ni siquiera estaban ni en el presupuesto ni en el plan de contratación, como por ejemplo el reciente anuncio de la consejera de Educación diciendo que invertirá 8,2 millones en la ampliación y rehabilitación integral del IES Condaranda de Aragón. Y esto pudiera ser una anécdota, pero es que es importante, de Aragón, perdón, es importante. ¿Por qué? Porque, claro, en lugar de ustedes continuar con un proyecto redactado, con una parcela a disposición del Gobierno de Aragón, como he dicho antes, con un gasto propio y un esfuerzo por parte del Ayuntamiento. En lugar de continuar y ejecutar un proyecto que ustedes ya tenían redactado, pues lo que han decidido es irse a un proyecto nuevo que no estaba planificado. Y ahí es cuando nosotros entendemos que no hay ninguna coherencia ni planificación en lo que ustedes hacen. Y por eso hemos querido presentar esta moción que incluye una serie de infraestructuras educativas que lo cierto es que podrían incluir estas y muchos más, porque lo cierto es que a día de hoy, y finalizo ya, más de 100 proyectos presentados o registrados en ese plan de contratación, solo hay en marcha actualmente en obra 7 y, como digo, el presupuesto el capítulo de inversiones del Gobierno de Aragón a día de hoy está a un 30% y estamos a finales de noviembre. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodrigo. Por favor, les recuerdo que intenten ajustarse a los tiempos. Dado que no se ha presentado ninguna enmienda, comenzamos el turno de intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes, comenzando con el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Podemos. Señor Corrales, cuando quiera, por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, estamos viendo cuando durante estos 2 últimos años de legislatura hemos podido ver cómo el departamento hace modificaciones de crédito para destinar más dinero a la educación privada. Y voy a decir privada porque la educación concertada todos sabemos que son centros privados. Crea una zona única, apuesta por los conciertos en bachiller, en infantil, hacen constantes reuniones con los representantes de los colegios privados. Y el último anuncio, además, del señor Azcón, destinar casi 5 millones de euros para pagar un plus a los cargos directivos de los centros privados. Todo, absolutamente, todo el esfuerzo de este Gobierno está yendo a la educación privada. El problema es que la primera preocupación que debería tener este concierto es la educación pública, la educación de todos y todas. Y esa parece que no les importa demasiado. Creemos que esta moción traída hoy por el PSOE es muy sensata. También creemos que ojalá hubiera trabajado en este plan la legislatura anterior. Pero bueno, hay que ver qué necesita Aragón para mejorar su educación pública y saber dónde deben poner los esfuerzos en inversión. Por ello, vamos a aprobar esta moción y vamos a volver a decir que sin educación pública una comunidad autónoma como la de Aragón mal vamos a ir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Corrales. A continuación es el turno de palabra del portavoz del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, señor Moreno, por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Pues bueno, desde Aragón Teruel Existe, señor Rodrigo, le agradecemos que haya presentado esta iniciativa. Es necesaria, es imprescindible y también, repito, como mi compañero, es sensata. Traer un plan de infraestructuras educativas a las Cortes para poder analizar y debatir de verdad las necesidades y demandas sociales del territorio sobre las infraestructuras educativas. Hay que recordar que los centros educativos son una de las redes que vertebran de verdad el territorio. Fue un motor de éxito, un motor en el éxodo rural en los años 50 y 60. La educación de los hijos, la gente emigraba para poder dar educación a sus hijos. Todas las necesidades que plantea usted aquí son necesarias y estos centros serían necesarios. Le voy a detallar 3 cuestiones que creo que han quedado algo cortas. Primero, debería incluir otros centros y otras necesidades no contempladas. Segundo, debería existir una prioridad en las actuaciones. Y tercero, el punto 5, el de climatización de centros educativos, debería ser una prioridad para alcanzar a todos los centros. Ampliar esta perspectiva, darle relevancia tanto en la mejora de edificios como de la función educativa que tiene esa reforma. No es un problema de climatización, es una situación de mejora de la eficiencia energética.
le planteo una enmienda en boche en el punto 5, en donde debería plantearse mejora de la eficiencia energética de los edificios de los centros educativos. Porque le recuerdo, los ayuntamientos somos los que pagamos el coste energético de calefacción y de mantenimiento de los edificios. Le pongo un ejemplo. Hace más de 4 años, con la guerra de Ucrania, hubo una escalada de precios en los combustibles, sobre todo en el gas. Llegamos a pagar más de 5.000 euros al mes de factura energética. La petición nuestra se trasladó al Servicio Provincial de Educación, que era necesario implementar otra forma de calefacción. No recibimos contestación y tuvimos que acometer con fondos propios una transformación de la calefacción de más de 150.000 euros para un colegio. Bueno, pues esta es la realidad a la que nos enfrentamos los ayuntamientos y aquí le lanzo el guante porque sería importante que el Gobierno de Aragón contemplara este tipo de intervenciones. La cuestión es evidente, que no solo hay que mejorar el confort térmico, sino que hay que darle un paso más. Le apoyaremos la proposición no de ley y le pediría también que tuviera en cuenta esta enmienda en boche. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno. A continuación es el turno de palabra de la portavoz del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Las Obras, por tiempo de 3 minutos, cuando quiera. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Bueno, señora Rodrigo, votaremos a favor de esta moción. Hace más de un año compareció el secretario general técnico de Educación para hablar del tema de las infraestructuras educativas y la verdad es que nos dejó bastante frío que no había plan y posiblemente no habría a lo largo del siguiente y del siguiente. Celebramos que se haya abierto nuevamente este debate porque cuando hablamos de infraestructuras educativas estamos hablando de qué modelo educativo queremos para Aragón, de cómo se garantiza el derecho a la educación pública en condiciones de equidad, de cómo se combate la despoblación y el desequilibrio territorial y de qué papel otorga este Gobierno a la escuela pública en su proyecto político. La cuestión que nos trae hoy aquí no es si hay obras en marcha, si hay un proyecto que se ha quedado sin licitar, es muchísimo más grave. La falta de una verdadera política de planificación educativa en Aragón. ¿Dónde está ese plan de infraestructuras educativas que durante 8 años estaba pidiendo el Partido Popular? Una comisión sí y otra también. Hablaban de que se necesitaban hacer inspecciones en los centros educativos. Han tenido 2 años, yo creo que ya las habrán hecho, pero lo peor de todo es que la consejera habló en el debate parlamentario que ha motivado esta moción de manuales de mantenimiento, de micropilotes, de que las ventanas se caen y ha echado mano de la vieja táctica del «y tú más», culpando a gobiernos anteriores de todos los males presentes, sabidos y por haber. Pero los datos están ahí. Lo decimos porque esa falta de ejecución tiene consecuencias directas. Centros educativos con aulas saturadas, obras anunciadas pero sin licitar y, sobre todo, un medio rural que cada vez está más olvidado, como el caso de Chimillas, donde una licitación desierta parece condenar al centro a quedar eternamente en el cajón. Y para nosotros eso es una irresponsabilidad política y lo que es aún más cuando hablamos de inversiones que en muchos casos vienen acompañadas de fondos europeos. Es decir, que si ni siquiera se está cumpliendo con el mínimo de saber gestionar los recursos que llegan del exterior, dejar sin ejecutar ese dinero es perder oportunidades y, sobre todo, si esas oportunidades son para mejorar la educación pública. Cualquier plan de infraestructuras debe de partir de una realidad compleja y diversa. Y lo que estamos viendo es lo contrario, una planificación opaca, sin participación de la comunidad educativa, sin criterios técnicos, sin vertebración territorial. Mire, nosotros pensamos que planificar infraestructuras educativas no solo consiste en construir edificios, es garantizar que se viva donde se viva, se tenga acceso a un centro educativo digno. A mí, en esta moción que usted ha presentado, hay muchos centros que faltarían. Pinseque, que lo ha dicho, el Instituto de la Muela, lo que está pasando en Cuarte de Huerva, el Instituto de Monzón, lo que está pasando con el Colegio de Sarrión o lo que está pasando con el Conservatorio Profesional de Música, que dice ampliar de la oferta de las enseñanzas artísticas. Señora Rodrigo, o como no consigan tener un edificio, es imposible ampliar absolutamente nada. Con lo cual, votaremos a favor de esta iniciativa. Gracias, presidenta.
Muchas gracias, señora Las Obras. A continuación es el turno de palabra del portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Cibiac, por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Por supuesto, estamos a favor de que el Gobierno de Aragón presente a esta Cámara un plan de infraestructuras educativas, que yo me niego a creer que ese plan no exista. Yo más bien creo que es que no lo hacen público. Porque, desde luego, si se está ejecutando un programa de inversiones en el ámbito de la educación sin que haya un plan, es que no sé en manos de quién estamos. Por supuesto que tiene que haber un plan, pero ese plan no se ha hecho público. Y no se hace público para que no podamos fiscalizar dicho plan y no podamos luego pedir cuentas de si se ha ejecutado o no se ha ejecutado. Por eso no lo traen. Entonces, nosotros presentamos una enmienda in voce para decir que ese plan debería de ser plurianual, con un alcance mínimo de 3 años y que se debería de especificar para cada anualidad cuál es el importe de inversión para cada uno de los proyectos. Y luego, en la lista de inversiones, que entendemos que es una lista de inversiones indicativa, como ejemplo, porque la lista de inversiones yo creo que ocuparía varias páginas, Ocuparía varias páginas, porque hay grandes necesidades, como usted bien sabe, María Rodrigo, hay grandes necesidades debido a cómo dejaron sus señorías la infraestructura educativa durante sus 2 mandatos, sus 8 años. Por eso, y en el ámbito de la educación pasa lo mismo que en las carreteras, que tenemos las peores carreteras de España. Y es verdad que dejaron hecho el plan extraordinario de carreteras y aquí han dejado muchas cosas planificadas, pero claro, es que el papel lo aguanta todo. Lo que hace falta es ejecutar, no hacer listas. Que nos parece bien esta lista, nosotros meteríamos 10 páginas más. Pero bueno, siguiendo con la enmienda in voce, enmendaríamos el punto primero y le daríamos esta nueva redacción. La construcción de nuevos centros en Zaragoza en los barrios en expansión conforme a la necesidad que determine una proyección demográfica, como es el caso de Parque Venecia. Lo de proyección demográfica es que hay que planificar. En los barrios donde ya hay muchos niños en primaria hay que prever qué hacemos en secundaria. Desde luego, añadiríamos como segundo punto, el segundo instituto de Monzón, que ha salido aquí ya muchas veces y tiene que seguir saliendo. A ver si avanzamos en ese proyecto, que ya sé que hay cosas hechas, pero vamos a ver si lo avanzamos. En el punto que habla de la nueva Escuela de Hostelería de Zaragoza, eliminamos en nuestra enmienda in voce la palabra proyecto existente, porque entendemos que el Gobierno tiene que gozar de autonomía para decidir qué proyecto hace. No tiene por qué hacer el anteproyecto del Gobierno anterior. Me parece bien lo que ha dicho el señor Moreno respecto a la eficiencia energética. Yo lo avanzaría que debería de incluir sobre todo el tema de aislamiento, nuevas carpinterías en los centros, que algunas están muy anticuadas. Y desde luego añadiríamos en esta enmienda in voce un último punto, que sería la construcción y renovación de nuevas cocinas in situ, porque la señora Hernández ha hecho 9 cocinas y le parece que ha hecho los 7 trabajos de Hércules. Que está muy bien, 7 cocinas, porque en la legislatura anterior no se hizo casi ninguna. Pero, hombre, hay que seguir avanzando en esa línea. Y, desde luego, no aceptamos el discurso del PSOE de que todo se hacía bien la legislatura pasada cuando no se hizo nada y que ahora no se avanza. Desde luego, lo que instamos al Gobierno es a que traiga, como le hemos dicho en otras ocasiones, un plan plurianual. Tráiganlo y lo discutiremos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cibiac. A continuación es el turno de palabra por tiempo de 3 minutos de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Ayubé, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Pues yo le diría a la señora Rodrigo que estamos en el mes de noviembre, que las luces de Navidad no se han encendido todavía, que la carta a los Reyes Magos se escribe en el mes de diciembre y que ustedes con esta moción han aprovechado para meter en ella todo lo que les cabía en un folio, más porque ya no tenían más espacio. Más colegios, más institutos, más conservatorios, más climatización, más instalaciones deportivas, más de todo. Pero yo les recuerdo que han estado gobernando 8 años y que todas estas cuestiones que ustedes plasman es porque ustedes no han querido hacerlas a su debido tiempo cuando les correspondía, que era cuando gobernaban. ¿Saben cuál es la diferencia entre el gobierno anterior y el actual? Pues que ustedes han gobernado con mucho humo, con muchas promesas incumplidas,
no planificando y no ejecutando. Mientras este Gobierno, el Gobierno del señor Azcón, planifica y ejecuta, es realista, no vende humo, no dice que va a presentar planes de infraestructuras que luego no presenta, sino que presenta planes anuales que después ejecuta. Por lo tanto, nosotros lo primero que tuvimos que hacer cuando se llegó al Gobierno es arreglar los centros escolares que se hundían, porque, señora Rodrigo, se hundían los centros escolares, se hundían, literal, se hundía la Escuela Infantil de Calatayud, el Centro de Adultos Concepción Arenal, la Escuela de Untiñena, el Instituto María Moliner, el Instituto Virgen del Pilar, Caneto incendiado, y tuvimos que resolver problemas graves como el de la empresa que nos dejó tirados a todos los aragoneses, esa empresa envuelta en el caso Koldo y Ábalos del Colegio Ana María Navales. Tuvimos que rehacer todos los proyectos de las escuelas infantiles que no estaban bien redactados. Tuvimos que ejecutar 12 comedores in situ que ustedes no supieron hacer o no quisieron hacer. Tuvimos que crear una unidad de conservación de centros porque ustedes dejaron sin pagar 6 millones de euros en el mantenimiento de los centros de secundaria. Tuvimos que hacer 89 actuaciones urgentes para poder dar respuesta al proceso de escolarización. Claro que hay planes. Plan de infraestructuras de 2024, 49 millones de euros, un 95% ejecutado, 160 contratos. Ustedes no llegaron ni a 100 contratos, señora Rodrigo. Plan de infraestructuras del 25, 176 contratos. Veremos ahora, dentro de muy poco, el nivel de ejecución. En educación, señora Rodrigo, se ha aumentado el presupuesto un 11%, 155 millones más. Y hemos dado solución al Instituto de Épila, el CEPI de Alcañiz. Se va a dar solución a Monzón, Santa Isabel, Bar de Espartera, Alagón, Virgen del Pilar, Bujaraloz, a los colegios del Ana María Navales, el de Segeda, Pinseque, San Mateo, Valdespartera, María Zambrano, San Blas y Ensanche en Teruel, Chimillas en Huesca, Rosales y así un largo etcétera, porque los problemas eran tan acuciantes que tuvimos que primero abordar las urgencias y después planificar las soluciones a los barrios de expansión. Por lo tanto, se ha dado respuesta, usted decía de Pinseque, se ha dado respuesta a 8 millones de euros al Instituto de Alagón y después daremos respuesta al aulario de secundaria en Pinseque. Yo creo que son realidades y no promesas. Gracias. Muchas gracias, señora Ayué. Por favor, les ruego se ajusten a los tiempos. Dado que se le han presentado 2 enmiendas, entiendo que al ser in voce ninguno de los grupos se opone a las mismas. Por tanto, señora Rodrigo dispone de tiempo de 1 minuto para pronunciarse sobre la aceptación o no de cada una de ellas. Gracias, señora presidenta. Por supuesto, vamos a aceptar las enmiendas in voce. Podría ser estas o muchas más, porque, como bien ha dicho la señora, las obras, hay muchas cuestiones encima de la mesa. Nada más y nada menos que 147 obras tiene su plan de contratación, señora Ayué, y hay 7 en marcha. 147. Cuando usted habla de carta a los Reyes Magos, creo que deberían mirarse en un espejo. Lo cierto, y ya finalizo, es que lo que sorprende es que a las enmiendas del señor Cibiac, a las enmiendas del resto de portavoces, del señor Moreno, de la señora Sobas, lo cierto es que lo que sorprende es que el Partido Popular no haga ninguna, es decir, no tiene ningún proyecto, ni siquiera usted puede poner encima de la mesa y enmendar esta moción con lo que entendemos que estará planificado. Es que yo creo que ustedes no tienen ninguna planificación encima de la mesa. Y claro, una vez que Rodrigo, ustedes... le recuerdo que simplemente para pronunciarse por las enmiendas una vez que ya han finalizado, pues bueno, no tienen más ideas. Ya lo entiendo, no se preocupe. El resto de grupos trabajaremos por ustedes. Gracias. Muchas gracias, señora Rodrigo. Pasamos, por tanto, a la votación con la inclusión de las enmiendas tanto del señor Moreno de Aragón Teruel Existe como del señor Cibiac, a quien le agradeceríamos que nos facilitara a esta mesa la enmienda que ha hecho in voce. Pasamos ahora a la votación. Votos a favor. 11 votos a favor. Votos en contra. 8 votos en contra, por tanto, sale adelante la iniciativa con 11 votos a favor y 8 votos en contra. A continuación es el turno de explicación de votos. Señor Corrales, por tiempo de 1 minuto. Gracias. Y es solo porque me sorprende escuchar a la señora Ayué diciendo que en la legislatura pasada solo se vendía humo. Quiere decir que ella vendió humo la legislatura pasada.
eso nos han dado a entender. Todos recordamos que fue directora general. Y no seré yo quien saque la cara a lo que se hizo en educación la anterior legislatura, sí que voy a hablar de otra. Usted ha dicho que se hundían los colegios. Yo, que me recuerde, la única imagen que teníamos de que se hundía fueron los techos de la universidad del edificio de filosofía, cuando gobernaron ustedes. Por cierto, edificio que en la anterior legislatura quedó nuevo por el gobierno anterior. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Corrales. Señor Moreno, por tiempo de un minuto, explicación de voto. Sí, por cortesía agradecer a la señora Rodrigo que haya aceptado la enmienda y una reflexión. Tenemos colegios muy anticuados, sin aislamiento y con un mal mantenimiento. Es necesario hacer un plan de infraestructuras para educación. Gracias. Muchas gracias, señora Las Obras, por tiempo de un minuto. Sí, gracias, presidenta. Bueno, señora Rodrigo, pues ahora solo falta que esta moción que se ha aprobado salga adelante. En el último mes hemos visto 7 millones de euros para el bachillerato concertado para la primera etapa y la segunda, 14 millones conciertos, educación 0-3 años, 5 millones para equipos directivos de la concertada, 33 millones en tan apenas un mes que desde luego podrían servir para esas infraestructuras que usted refleja hoy en su moción. Muchas gracias. Señor Cibiac, por tiempo de un minuto. Hay dinero para todo, hay dinero para mejorar la enseñanza concertada, para mejorar sus instalaciones, para mejorar el salario de los equipos de dirección de la pública y de la privada y, desde luego, para mejorar las infraestructuras educativas públicas. Entonces, a mí, fíjese que me ha parecido mal que la intervención de la portavoz del Partido Popular que ridiculizara esta lista de inversiones, diciendo que es una carta a los Reyes Magos. A mí lo único que no me parece bien de la lista es lo corta de la misma, porque hay grandes necesidades, ya se lo he dicho, debido a la falta de actuaciones del Partido Socialista en la anterior legislatura. Y ahora me gustaría hacerle una pregunta a la señora Ayue, la portavoz popular. ¿Hay alguno de estos proyectos que crea el Partido Popular que es innecesario? Porque a mí me suena que la mayoría de estos proyectos en otras sesiones parlamentarias han dicho que o lo van a hacer o lo están haciendo o están a punto de darle solución. Entonces, yo no sé por qué hay que ridiculizarlo. En todo caso, lo que hace falta es un proyecto de infraestructuras educativas que la traigan a este Parlamento. Muchas gracias, señor Cibiac. Nosotros seguiremos trabajando, desde luego, en esa línea, en que sea obligatorio que el Gobierno traiga un plan de infraestructuras. Muchas gracias, señora Rodrigo, por tiempo de un minuto. Gracias, señora presidenta. Lo primero, agradecer el voto afirmativo de los grupos. Señora Ayue, claro, es que llegados a este punto, 2 años y medio después, cuando ustedes lo iban a hacer mejor, ustedes en esa carrera que llevan por el no por sistema, no por sistema, no por sistema, no se han dado cuenta que, excepto el punto 1 del equipamiento educativo de Parque Venecia, los otros 8 puntos son precisamente y derivan del plan de infraestructuras educativas del Partido Popular para el año 2025. Es decir, señora Ayue, que acaban ustedes de votar en contra de cuestiones reflejadas en su propio plan de infraestructuras del año 2025, que entonces ya os acaban de enmendarse la plana a su propia consejera y a ustedes mismos. Mire, habría sido mucho más efectivo y yo creo que mucho más gratificante para todos los ciudadanos y ciudadanas de Aragón que ustedes hubieran aportado, hubieran priorizado, hubieran dicho esto primero, esto después, pero ustedes lo que han hecho es votar en contra de su propio plan de infraestructuras del año 2025. No sé qué reflexión tendrán que hacer internamente ustedes. Gracias. Señora Ayue, por tiempo de un minuto. Bien, pues nosotros hemos votado en contra por precisamente responsabilidad, que es lo que precisamente la izquierda no tiene y el grupo de Vox pues parece que tampoco, porque son partidos que han gobernado durante muchos años, Vox un poco menos, pero cuando han gobernado han sabido que los recursos son limitados y cuando los recursos son limitados hay que priorizar. Por lo tanto, querer votar que el mundo sea ideal y que todos tengamos de todo, pues estupendo, podemos votarlo a favor, pero creo que es una falta de responsabilidad. Podríamos haber enmendado que queremos un mundo más feliz y que todo el mundo sea muy feliz y que lo tenga todo, pero como somos responsables, pues no lo hemos hecho. Yo creo que aquí hay que poner
encima de la mesa lo que significa el sistema público. Y el sistema público hay que recordarles a los grupos de la izquierda que lo conforma la enseñanza pública y también la concertada. No estamos hablando de privada como aquí se está hablando. El grupo de Podemos, Chunta Aragonesista, Partido Socialista ha gobernado muchos años, ha mantenido el servicio público de la pública y de la concertada, no han recortado ni un solo duro y han tragado, parece ser, con todo. Por lo tanto, hablemos con los términos adecuados. El servicio público lo conforma la pública y la concertada, no la privada. Muchas gracias, señora Ayue. Pues continuamos con el siguiente punto del orden del día, debate y votación en la proposición no de ley número 387-25 sobre las ayudas a pilotos aragoneses de motociclismo, presentada por el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Para su presentación y defensa dispone de un tiempo de 5 minutos. El señor Moreno, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Bueno, pues, señorías, mucho se ha hablado aquí de Motorland, del coste, mucho se hablará de la proyección y las negociaciones para traer carreras a uno de los mejores circuitos del mundo, así se califica. Yo quería hablar hoy aquí de los jóvenes deportistas que tenemos en Aragón y que compiten a nivel nacional y europeo en una modalidad como es el motociclismo. Y de esta manera, además de ser embajadores del propio circuito de Motorland y, por extensión, del territorio de Aragón. Tenemos 4 circuitos en España, como saben, Montmeló, Cheste, Jerez y Motorland. Nuestra proposición no de ley va, en cierta manera, para reforzar MotoGP cultivando la cantera que ya existe, una cantera de pilotos de motociclismo y ofrecerles el circuito como lugar de entrenamiento con un apoyo económico para todo ello. No tienen por qué conocer cuántos pilotos tenemos, pero les voy a decir que a nivel de competición nacional y europea ahora mismo tenemos 4 pilotos en Aragón. Gonzalo Sánchez, Raúl Navarrete, Miguel Bernal y Víctor Cubeles. Estos jóvenes se costean todos los gastos de la actividad, entrenamientos, pruebas, campeonatos, todo es sufragado por cada uno de ellos y ahí interviene nuestra propuesta. Hemos tomado el ejemplo de la Comunidad Valenciana, el circuito de Ricardo Tormo, que no solo sirve para eventos y campeonatos de nivel autonómico mundial, sino que apoya en escuelas de pilotos y programas de formación que utilizan las instalaciones de este circuito. A través de la financiación de las instituciones, el circuito valenciano tiene modalidades de becas ajustadas al propio desarrollo de la formación como pilotos. Además, apoyan a los nuevos talentos y ofrecen espacios y recursos como existen de ejemplo. Todo eso lo estoy planteando de ejemplo, ayudas de 19 modalidades que van desde los 19.999 euros hasta los 1.500 euros. El resultado, pues a quien le guste este tipo de deporte lo verán. Jóvenes de la Comunidad Valenciana que dan el salto a campeonatos de Europa y que ocupan escalafones altos. Lo mismo podría suceder en nuestro caso. Tenemos un fantástico circuito, Motorland es, por así decirlo, para nosotros uno de nuestros más exponentes, no solo deportivos, sino a nivel turístico y a nivel de conocimiento de nuestra tierra fuera de España. Sería necesario un apoyo de la Federación Aragonesa de Motociclismo con un apoyo a la formación y tenemos que copiar donde funciona y ahora mismo el caso de la Comunidad Valenciana es un caso claro de pilotos bien formados y que compiten a nivel europeo. Bueno, creo que aquí hay que cuidar el talento, tanto se habla aquí del talento. A día de hoy, de estos 4 pilotos que conozca, 2 se van a entrenar fuera de nuestro circuito de Motorland. Todo porque los costes son
menores en sitios cercanos. Creo que es necesario apostar y ayudar a jóvenes que van a llevar el nombre de Aragón fuera de nuestras fronteras y además que es un exponente deportivo claro y bueno, creo que sería necesario que todos los grupos políticos apoyáramos esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno. A continuación, dado que se ha presentado una enmienda, tiene un tiempo de 3 minutos para la defensa de la misma el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Burrell, cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta. Señor Moreno, nos ha presentado una PNL que mi grupo parlamentario pues, ve bien en el fondo, pero que bueno, entendemos que hay una serie de matices que habría que poder corregir y por ello pues, hemos presentado esta enmienda. Nosotros siempre hemos entendido, yo particularmente siempre he entendido que nuestro sistema deportivo tiene que ser asimétrico, es decir, no todas las modalidades deportivas deben tener los mismos apoyos de una forma, digamos, directa, porque cada parte del territorio tiene su forma de ser, tiene su idiosincrasia, tiene sus tradiciones, tiene sus propios intereses, con lo cual una modalidad deportiva en el Bajo Aragón a lo mejor es inexistente en otro territorio de Aragón. Por ello hemos presentado esta PNL, entendiendo que a veces la ley de subvenciones, entrar en procedimientos de concurrencia competitiva, no funciona en determinados aspectos de la gestión pública y el tema de las ayudas a los deportistas puede ser uno de ellos. Por eso nosotros expresamos claramente que este plan de patrocinio debería estar fuera del sistema de ayudas que habitualmente la Consejería publica, y hablamos de integrar hacer sinergia de todas las posibles entidades que pudieran tener interés en fomentar esto. Claro, luego hay una palabra que a nosotros nos chirría un poco, que es, claro, cuando hablas de deporte y cuando dices todos los deportistas, claro, bueno, pues yo creo que hay que dejar claro que es todos, ¿no? Porque usted está pensando en 4 deportistas concretamente, que seguramente esos 4 tienen que tener apoyo, pero cuando usted dice todos, es todos ahora y será todos después. Entonces, yo creo que los planes hay que escribir un poco y hay que dejar matices, porque habla usted de que participen en competiciones nacionales e internacionales. ¿Solo hay 4 que participan en competiciones nacionales? Bueno, pues a lo mejor el año que viene hay 6. Quiero decir que tiene que ser un tema un poquito más amplio, ir con bisturí y, insisto, intentando aglutinar pues, el apoyo de empresas del sector, de la propia entidad Motorland, de las diputaciones provinciales según la densidad. Si son todos de Teruel, pues está claro, pero en algún momento puede surgir un piloto que sea de Zaragoza o que sea, ¿no? O que lo es. Y, por supuesto, el propio Gobierno de Aragón, y aquí dejo abierto, pues a veces puede ser por turismo, puede ser desde deportes. Yo este tipo de patrocinios especiales, yo siempre lo veo que es mejor sacarlo de la Consejería, porque puede dar lugar a agravios comparativos. Por ello, pues bueno, hemos presentado esta enmienda de forma totalmente constructiva para intentar conseguir su apoyo y poder apoyarla, poder votarla a favor, insisto, teniendo en cuenta que nuestro deporte, nuestro territorio es muy complejo y que hay que ir con bisturí y hacer planes específicos de las modalidades deportivas en cada sitio, pues según sus circunstancias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Burrell. A continuación es el turno de palabra de los grupos no enmendantes, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Podemos. Señor Corrales, por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, no queda muy bien, yo creo que no queda clara esta proposición de ley, porque lo que dice es a todos los pilotos aragoneses. Pilotos también que son de automovilismo, de motociclismo. ¿Pilotos de qué? Porque hay muchos pilotos también que compiten a nivel internacional, y solo hay que ver en la última Baja Aragón, 13 pilotos aragoneses tomaron parte de la salida en motos y quads, representando a nuestra comunidad en una de las pruebas más, además de referencia internacional. También ha dicho usted que el piloto de velocidad, el joven piloto aragonés Miguel Ángel Bernal, pues recientemente se ha proclamado subcampeón de España de SSP 300, situando a Aragón además en un podio nacional. Si hablamos de rally, en el Rally Raid, el también aragonés Nacho Canales acaba de proclamarse campeón de Europa, FIM, de rally todoterreno, tras más de 4.000 kilómetros de competición. Es un piloto, igual. Por eso digo que no queda muy clara esta proposición no le doy. Además de estos nombres, se suman decenas de deportistas del motor, además reconocidos por las federaciones aragonesas de automovilismo y motociclismo.
Y luego también si este éxito deportivo contrasta con la realidad económica también que nos trasladan los propios pilotos y los clubes. Entrenar en Motorland hoy es más caro que hacerlo en otros circuitos del entorno. Hasta el punto que los jóvenes motociclistas se ven obligados a marcharse fuera de Aragón para poder seguir formando. Ya lo ha dicho el señor de Teruel Existe. Perdón. No sé por dónde cogerla, si hacer una enmienda en boche ampliando a pilotos de automovilismo, motociclismo, si solo van a ser pilotos de velocidad, de Gran Premio de MotoGP o de Gran Premio de los mundiales, o está usted abierto a otra posibilidad. Vemos muy cerrada la posibilidad para 4 pilotos, cuando además hay ayudas, está todo abierto en Aragón. Se sabe cada uno dónde tiene que ir, está claro que tenía que haber muchas más ayudas para sobre todo esta gente, pero le voy a hacer la enmienda en boche. Yo creo que pilotos de motociclismo y automovilismo. Si lo acepta, pues votaremos a favor y si no también. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Corrales. A continuación es el turno de palabra de la portavoz del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Las Obras, por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, señor Moreno, en el mes de junio al consejero, al señor Blasco, le hicimos una pregunta sobre todo sobre estos jóvenes aragoneses de motociclismo. Hablábamos de que se podrían buscar fórmulas como que el Gobierno de Aragón promoviese un convenio con la Federación Aragonesa de Motociclismo para habilitar el acceso gratuito al circuito de Motorland para estos jóvenes pilotos de Aragón. Pensábamos que era una medida para potenciar el deporte base y el talento local y contribuiría también a dar un mayor sentido social a esa infraestructura, sobre todo porque muchas veces se tienen que ir a Cataluña y a la Comunidad Valenciana a entrenar, pues porque es muchísimo más barato que Motorland. Votaremos a favor, entendemos que y compartimos el abandono institucional que hay hacia los deportistas aragoneses que compiten en la élite, que representan con dignidad, esfuerzo y excelencia a Aragón en competiciones estatales e internacionales y que lo hacen muchas veces sin el apoyo público o con ayudas simbólicas que no cubren ni una mínima parte de los costes reales. Lo hemos dicho en comisiones, en debates parlamentarios, en reuniones con clubes y federaciones. Aragón necesita una estrategia integral, seria y sostenida en el tiempo para apoyar el deporte de élite, especialmente en aquellas disciplinas minoritarias que no cuentan con grandes patrocinios ni estructuras económicas sólidas. Hay deportistas aragoneses, integrantes de selecciones estatales, clasificados para competiciones europeas, mundiales o miembros de clubes punteros que están asumiendo de su bolsillo los gastos de desplazamiento, de manutención, de inscripción en pruebas oficiales y en algunos casos incluso la equipación necesaria para competir. A día de hoy no hay una política deportiva con visión pública, con criterios de equidad y justicia social y esto, por desgracia, no nos sorprende porque el abandono del deporte de élite está íntimamente ligado al desmantelamiento silencioso del deporte base que ocurre ya desde hace un tiempo. Las ayudas han sido recortadas, los criterios modificados, sin consenso y sin diálogo. Se ha priorizado la foto, el evento y el escaparate antes, que es lo más importante, que cualquier persona de Aragón pueda acceder al deporte en igualdad de condiciones, viva donde viva, tenga la renta que tenga su familia o practique el deporte que practique. Nosotros apostamos por un modelo diametralmente distinto, un modelo que conecte de forma natural el deporte base con el deporte de élite, que entienda ambos niveles como parte de un mismo ecosistema, que se promueva el arraigo territorial, la cohesión social y la igualdad de oportunidades y que se garantice que un deportista que destaque no se vea obligado a abandonar su disciplina para seguir compitiendo. Con lo cual, si queremos que deje de ser un territorio que penalice a los deportistas, habrá que trabajar. Sí que de verdad que estoy también en la línea de que debería de ampliarse, pero no obstante contará con nuestro apoyo porque ya se lo pedimos al consejero Blasco en el mes de junio. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Las Obras. A continuación es el turno de palabra del portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señora Arranz, por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, entendemos que la iniciativa que nos trae Aragón Teruel Existe pretende, conforme a su petitum, apoyar el deporte del motociclismo, a los deportistas o pilotos aragoneses y al circuito de instalaciones de Motorland en Alcañiz, lo que en principio pues, nos parece algo positivo.
Por otro lado, desde Vox estaremos siempre en contra de cualquier agravio que perjudique a Aragón frente a otras regiones como Cataluña o País Vasco, y más si el trato desigual se debe o tiene su causa en intereses partidistas o espurios. Si bien hemos de ser objetivos, ¿no? La importante inyección económica del Gobierno de España a Montmeló, en Barcelona, tiene también que ver con la extensión del contrato de Fórmula 1. Fórmula 1, que ya son palabras mayores a nivel deportivo, a nivel de competición, así como en repercusión mediática y retorno económico. Desde Aragón debemos luchar por lo nuestro, por nuestras infraestructuras e instalaciones deportivas, pero no podemos hacer de menos y negar la competencia real que existe con otros grandes circuitos españoles que usted ha hecho mención, el de Montmeló, el de Cheste en Valencia o el de Jerez en Cádiz. Desde Aragón debemos apoyar la continuidad, en eso sí que creemos que deberíamos haber hecho más hincapié, en apoyar la continuidad del Gran Premio de MotoGP en sus 3 categorías. Y si no se puede garantizar la continuidad del Gran Premio de MotoGP cada año, al menos intentar que vaya rotando con otro circuito y que, por tanto, se mantenga en el calendario una vez cada 2 años, ¿no? Tal como se ha planteado también en el calendario de Fórmula 1, donde se encuentra encima de la mesa la opción de que los circuitos de Montmeló y Spa de Bélgica vayan rotando en el calendario. El Gobierno de Aragón nos consta que está trabajando y negociando en tal sentido con la empresa Dorna, buscando que el Gran Premio de MotoGP regrese a Motorland. Y volviendo a lo solicitado por Aragón Teruel Existe, no acabamos de ver que el Gobierno de Aragón tenga que dar ayudas finalistas a cada piloto por el mero hecho de ser aragonés y participar en competiciones nacionales o internacionales de motociclismo y, por qué no, automovilismo, como ya se le ha dicho, y ya puestos deportistas de otras disciplinas, ¿no? Fútbol, balonmano, halterofilia. El Gobierno de Aragón, a través de diversas convocatorias, ayuda económicamente y financia ya a las federaciones, la Federación Aragonesa de Motociclismo y a la Federación Aragonesa de Automovilismo. Y estas federaciones deportivas son quienes posteriormente becan a sus pilotos o deportistas, ¿no? Con todo lo expuesto, y entendemos que esta iniciativa, dicho con el debido respeto, pues precisaría de mucha más concreción, en principio, pues tal y como está redactada, no podríamos apoyarla. Gracias. Muchas gracias, señora Arranz. A continuación es el turno de palabra del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Gallard, por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Antes vamos a debatir hoy la proposición no de ley sobre las ayudas a los pilotos aragoneses de motociclismo. Previamente me gustaría hablar un poco también de los jóvenes pilotos de motociclismo. ¿Cuál es el coste real para un piloto de moto, en este caso amateur? Pues puede ir desde unos pocos cientos de euros para tandas libres, pero también puede ir hasta decenas de miles de euros por temporada en campeonatos de nivel inferior. En España, por ejemplo, un año de minimoto puede costar entre 6.000 y 7.000 euros, cuando en Italia se están pagando, por ejemplo, 20.000 euros. Hay padres que, para que sus hijos puedan llegar a ser pilotos profesionales, llegan incluso a hipotecar sus casas e incluso en ocasiones llegan también, por supuesto, a arruinarse. Pero fíjense, les voy a dar, señorías, unos datos sobre lo que es el tema de los pilotos. De cada un piloto que llega, hay 100 que empiezan, y de cada 100 que llegan al Mundial nace una estrella, y se considera que un Marc Márquez nace o se hace o aparece cada 5 años. Es importante que los pilotos que son amateurs, para llegar a ser profesionales, tengan 3 condiciones. Una, que tengan ese espíritu de competición, que aguanten, que resistan, que no se vengan abajo y, sobre todo, que empiecen en una edad bastante temprana. Todos estos pilotos amateurs tienen las ayudas de las instituciones, en algunos casos, y ayudas de los propios patrocinadores que les ayudan a costear lo que es la práctica del motociclismo. Pero si tan importante es apoyar a los pilotos, en este caso, que sean profesionales de Aragón, es importante también apoyar a Motorland. Motorland es ahora mismo pues el sinónimo de exportar lo que es la marca Aragón. En el mundo del motor mundialmente se nos conoce precisamente por Motorland. Cuando viene el Gran Premio Mundial, cientos de miles de personas son las que visitan Alcañiz, visitan la comarca. Eso produce unos beneficios económicos, unos beneficios para el comercio, para la hostelería. Pero claro, Motorland también sirve para luchar contra la despoblación, que tanta falta hace hoy en día en Aragón. En Motorland encontramos también un espacio para la investigación, donde colaboran las empresas, los ingenieros y la propia universidad. En Motorland también tenemos un espacio que es una escuela de pilotaje.
Los datos del Gran Premio de Aragón de MotoGP este año, en 2025, pues 112.633 asistentes durante el fin de semana. O sea, ha habido 5.000 personas más que el año anterior. Se ha colgado incluso el cartel de no hay billetes. Y desde luego hay una cosa está clara, que cerraremos 2025 celebrándose 19 pruebas en lo que es el circuito de Motorland. Entonces, importante es apoyar a los pilotos aragoneses de motociclismo profesionales, pero por supuesto también hay que apoyar el circuito y que siga celebrándose el Gran Premio Mundial de Aragón en Motorland. Por supuesto, votaremos a favor de su PNL, señor Moreno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gallard. Dado que se ha presentado una enmienda in voce, entendemos que ninguno de los grupos se opone. Pues, señor Moreno, dispone de tiempo de 1 minuto para pronunciarse sobre la enmienda in voce y sobre la enmienda que le había presentado el Partido Socialista. Sí, presidenta. Le pido un minuto, un receso de 1 minuto, que quiero hablar con los portavoces. Gracias. Muchas gracias. 1 minuto. Señor Moreno. Sí, presidenta. Aceptaremos la enmienda del portavoz Corrales, en donde debe figurar motociclismo. Yo creo que todo el mundo había entendido que era motociclismo, pero así distinguimos las dudas. Y aceptaré también la enmienda del señor Burrell. Agradeceríamos que facilitara cómo queda definitivamente a la mesa, o es simplemente la enmienda aceptada del Partido Socialista. En la del Partido Socialista ya pone motociclismo, entonces no hay que... No hay que añadir la del señor Corrales, que dice solo motociclismo.
Sí. ¿No? Sí, había quedado claro. Votamos entonces la enmienda del Partido Socialista. ¿Votos a favor? Todos los votos a favor, por tanto, aprobada por unanimidad. Explicación de votos, señor Corrales. Señor Moreno, por tiempo de 1 minuto. Gracias a todas las aportaciones. Yo creo que es que aquí hay un vacío y lo único que pretendemos es apoyar a profesionales que quieren llegar arriba en las carreras de motociclismo, nada más. Y gracias a la cintura del Partido Popular, del resto de grupos del Partido Socialista, Vox, Chunta y a todos. Gracias. Señora Las Obras. Señor Arrando. Señor Burrell, por tiempo de 1 minuto. Sí, brevemente, simplemente agradecer al señor Moreno que haya aceptado nuestra enmienda. Igual no me he explicado bien en mi exposición, la apoyábamos totalmente, se trataba de intentar mejorarla un poco buscando posibles integrantes, benefactores, ¿no?, de ese plan de financiación, de patrocinio y sobre todo dando a entender que es que apoyamos que se tenga que ir con bisturí, que se tenga que ir con cirugía y en el entorno donde haya motociclismo, pues facilitarlo y otras modalidades en otros lugares del territorio. Gracias. Señor Gallar, por tiempo de 1 minuto. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, el apoyo a Motorland, como bien está haciendo el Gobierno del señor Azcón, tiene que seguir totalmente. Motorland tiene que seguir siendo un referente para Aragón y, por supuesto, yo estoy convencido que este año 2026, pues a buen seguro, seguro que recibiremos buenas noticias en torno a que pueda haber ayudas no solo para los pilotos de motociclistas, sino para el resto de deportistas en Aragón. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Debate y votación de la proposición no de ley número 572-25 sobre el reconocimiento al Colegio Público de Infantil y Primaria Comarcal Moncayo de Tarazona en el 50 aniversario de su creación, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su presentación y defensa dispone de un tiempo de 5 minutos. La señora Soria, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. El CEID Moncayo Tarazona ha cumplido este año 50 años desde su creación, 50 años prestando un servicio en la educación pública en la ciudad de Tarazona, pero también en los municipios que componen la comarca de Tarazona y el Moncayo. En definitiva, estamos hablando de un centro educativo que lleva 50 años comprometido con la educación. El pasado 8 de noviembre se celebraba este aniversario en el propio colegio, al que asistió la propia consejera de Educación. También yo pude participar allí y entre lágrimas y sonrisas de algunos de los maestros y maestras fundadores del año 1975 acudíamos a cómo se puso en marcha este colegio. Se celebraba, como uno de los maestros decía textualmente, se celebraba el recuerdo de la puesta en marcha de un centro de educación pública que partía de la nada y que sobre esa nada tuvo que ponerse en marcha un centro educativo, unas infraestructuras y unas instalaciones adecuadas para los niños y las niñas que allí fueron e igualmente se ponía en marcha un comedor escolar. Nos comentaron allí a los presentes cómo tuvieron que hacerlo con los pocos recursos que contaban en ese momento, teniendo incluso contaban como anécdotas los propios maestros y maestras que acudir a los pueblos de la comarca ellos mismos a buscar alimentos para que pudieran acudir al comedor escolar, también estar allí en reuniones a altas horas sin luz para organizar todo aquello o incluso esas mismas reuniones aparecían los maestros y maestras congeladas de frío porque ni siquiera tenían ahí sistema eléctrico ni calefacción. Y todo esto, además de los pocos recursos con los que contaban, con el escaso apoyo institucional. Estábamos en el año 1975 y todos conocíamos el régimen político que teníamos en nuestro país en ese momento. Yo creo que todavía honra mucho más y tenemos que poner en valor el hecho de cómo solamente con el esfuerzo y la ilusión de estos maestros y maestras se guió en todo momento al cometido final, que era la puesta en marcha de este centro educativo. Lo cual yo creo, señorías, que además de ese esfuerzo y esa ilusión, lo que ponía de manifiesto era la profunda vocación de todos y cada uno de ellos. Ellos sembraron esa semilla de lo que hoy es un proyecto consolidado por el que han pasado muchas generaciones de niños y niñas de todos los municipios de la comarca de Tarazona y el Moncayo.
hoy se ha convertido en un referente educativo en nuestro territorio, pero también en toda la sociedad aragonesa. Y por ello hoy nos gustaría, desde el Grupo Socialista, solicitar a todas sus señorías el voto favorable a esta iniciativa, que no pretende sino que se reconozca el esfuerzo a todos estos maestros y maestras, también al personal no docente del pasado, pero también a todos aquellos que hoy, en el presente, componen la actual comunidad educativa. Señorías, y todos los centros educativos son importantes en cuanto a la aportación que hacen al desarrollo social y educativo de un país, de una comunidad autónoma o de un territorio. En el caso de los colegios comarcales, yo creo que todavía es más, como hoy aquí nos detiene este colegio, puesto que la función es más trascendental, esa cercanía, esa proximidad, permite que se vaya dando respuesta a las necesidades de desarrollo socioeducativo que van apareciendo en el mundo rural y que supone, sin duda, un elemento que es clave para la vertebración y la fijación de población en el territorio. Por todo ello, hoy queremos celebrar ese 50 aniversario del Colegio Comarcal Moncayo. Estoy convencida de que a lo largo de este año pues, habrá habido más colegios que hayan celebrado pues, el 25 o el 50 aniversario, pero hoy quiero detenerme, dado que hace poquito fue la celebración del mismo, en el Colegio Comarcal Moncayo, porque creo que es una oportunidad. Es una oportunidad para reconocer el trabajo, para reconocer la dedicación de todo el personal docente y no docente que ha pasado a lo largo de su historia por el centro y también a toda la comunidad educativa en general. Por ello, queremos que esa oportunidad se convierta en una mención, en un reconocimiento por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón a este colegio en el Día de la Educación Aragonesa, un día de reconocimiento, de encuentro, pues bueno, que consigamos que se reconozca el esfuerzo, el compromiso y la pasión de toda la comunidad educativa, docentes, no docentes, inspectores, equipos directivos, alumnos, alumnas, pues que han pasado por el centro. La educación, creo que todos compartiremos, es el motor de transformación de nuestra sociedad. Se ha dicho siempre que es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo y creo que no hay mejor momento para reconocer a estos maestros y maestras que en el año 1975 aportaron su granito de arena también para cambiar el mundo, en este caso la sociedad de los municipios de la comarca de Tarazona y el Moncayo. Así que, señorías, me gustaría que fuera un voto afirmativo a esta iniciativa por parte de todos los grupos parlamentarios. Gracias. Muchas gracias, señora Soria. Dado que no se ha presentado ninguna enmienda, comenzamos con el turno de palabra de los grupos no enmendantes, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, la Agrupación Parlamentaria Podemos. Señor Corrales, por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, nos trae aquí una PNL para la celebración del 50 aniversario del CEIP Moncayo de Tarazona. Yo no soy muy de aniversarios, pero bueno, entiendo que esto es importante, rendir homenaje a un centro que ha marcado una historia educativa en Tarazona y en su comarca. Se trata de medio siglo formando generaciones en el medio rural. Aprobaremos la proposición no de ley por considerar imprescindible reconocer la labor de esta comunidad educativa que ha sabido adaptarse a los tiempos y ofrecer una educación de calidad y cercana. Igualmente, por ser un gesto de gratitud hacia quienes han dedicado su vida a enseñar y a construir ciudadanía desde las aulas. Sin embargo, insistiremos que para honrar la escuela a esta gente y para honrar la escuela pública aragonesa, lo imprescindible es apostar día a día por mejorar e invertir en sus profesionales y en sus infraestructuras. Votaremos a favor y muchas gracias. Muchas gracias, señor Corrales. Señor Moreno, en nombre del Grupo Parlamentario de Aragón Teruel Existe, por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, pues señora Soria, el Día de la Educación Aragonesa es un evento que pone en relieve social la importancia de la escuela como institución social. La educación como pilar de igualdad y de libertad. Por eso esta proposición no de ley de reconocer el Día de la Educación Aragonesa, el Colegio Público Infantil y Primaria de Moncayo, que cumple 50 años, en este reconocimiento entiendo que estaremos reconociendo a otros tantos centros educativos con larga trayectoria en la educación rural y en la vertebración también del territorio. Celebrar la educación pública o enfatizar momentos o conmemoraciones de colegios e institutos concretos es necesario, es una labor necesaria y una línea que el Día de la Educación Aragonesa debe mantener todos los años por parte. Apoyaremos la proposición no de ley con la felicitación expresamente a la comunidad educativa actual del Colegio Público Infantil
y Primaria de Moncayo de Tarazona, a su equipo directivo, a los profesores, a los alumnos actuales y a los que han pasado, y a las familias también. Y bueno, pues es interesante lo que usted ha planteado, llevar al plano institucional el plano educativo, este modelo de celebración de historias y de experiencias individuales y colectivas. Así que, por mi parte, apoyaremos la proposición. Muchas gracias, señor Moreno. Señora Las Obras, en nombre del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Gracias, presidenta. Bueno, señora Soria, apoyaremos también esta iniciativa, el reconocimiento al CEID Moncayo de Tarazona por su 50 aniversario, porque es una forma concreta de visibilizar lo que significa la educación pública cuando está verdaderamente al servicio del territorio y de las personas. Durante 5 décadas este ha sido un centro mucho más que un espacio de aprendizaje, ha sido un punto de encuentro intergeneracional, una referencia comunitaria y un motor de igualdad de oportunidades para muchísimas familias de Tarazona y su comarca. Por eso apoyamos ese reconocimiento de todas las personas que han pasado por ese centro. Surgido en un contexto difícil, con un modelo organizativo que hoy ha evolucionado, este centro representa una etapa clave en la historia educativa de Aragón y especialmente en el medio rural. Hoy hablamos de él, pero sería injusto no extender que este reconocimiento al conjunto de todos los centros públicos que han conseguido sobrevivir en condiciones muy distintas a lo largo del tiempo. Centros que, a pesar de las dificultades presupuestarias, los vaivenes normativos, el descenso demográfico, han resistido a duras y a las maduras, y esa capacidad, desde luego, merece ese compromiso político. La educación pública no solamente es una competencia autonómica, es un compromiso de las instituciones, es una herramienta que tenemos que garantizar la equidad, corregir las desigualdades y fijar población. Cada vez que se cierra una escuela se empobrece el territorio y cada vez que un centro como el CEID Moncayo de Tarazona se mantiene vivo, se abre una posibilidad de futuro. Y este reconocimiento tiene sentido si va acompañado de políticas que refuercen la red pública, porque lo importante no es mirar hacia atrás con gratitud, sino mirar también adelante con responsabilidad. Por lo tanto, señora Soria, poco más podemos añadir. Votaremos a favor y nos parece muy bien ese reconocimiento de esa trayectoria de 50 años en un centro educativo público. Muchas gracias, señora Las Obras. A continuación es el turno de palabra del portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Cibiac, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Miren, señorías, les voy a hablar de un recuerdo personal de mi infancia. Los años más felices de mi vida fueron los años en los que asistía al colegio de GB, porque era una edad en la que todavía se mantenía la inocencia, a la vez que, pues, por mi edad, pues, junto con mis compañeros, pues me abría al mundo. No sé, son inolvidables aquellos maestros que tuve. Algunos laicos y otros sacerdotes salesianos en el Colegio Santo Domingo Sabio de Monzón. Lo mismo con los compañeros. La verdad que cada vez que voy a Monzón y veo a un compañero del colegio, pues me lleva una alegría, ¿no? Porque te recuerda esos años de felicidad. Y claro, lo que pasa con este colegio de Tarazona, del Colegio Moncayo, que cumple 50 años, es que a muchos antiguos alumnos, a muchos antiguos profesores, rememorando aquellos años, pues le entra pues esa nostalgia que les ha entrado a sus señorías al recordar, al oír mis palabras, sus años en el colegio. Fueron años felices en la mayoría de los casos y, desde luego, es un buen momento este 50 aniversario de este colegio para reivindicar la enseñanza de calidad, la enseñanza sostenida con fondos públicos, tanto público como concertados, y sobre todo para reivindicar la profesión de maestro. Yo creo que es lo más grande que se puede hacer en la vida, enseñar, ya sea en infantil, en primaria, en secundaria, en la universidad. El compartir tus experiencias, tus conocimientos, tus habilidades con otros y darte a los demás, yo creo que es la profesión más bonita del mundo, y desde ese punto de vista todo mi reconocimiento a maestros y profesores, a los del Colegio Moncayo de Tarazona y a todos los demás. Entonces, solo me queda que pues congratularme de este 50 aniversario y felicitar a todos los maestros y maestras que han trabajado en este centro y a todos los antiguos alumnos,
que habrá habido de todo, pero que seguro que muchos de ellos han hecho grandes cosas en la vida. Y entonces estoy investigando en Tarazona cómo estaba la enseñanza y resulta que hay un colegio que se planeó en 1922 y se fundó en 1929, el Joaquín Costa, y he tenido curiosidad porque en mi pueblo también hay un colegio que se llama Joaquín Costa y se planeó por los mismos años, en los años de la dictadura de Primo de Rivera, y yo creo que es un buen momento, recordando esto, de reivindicar la figura de Eduardo Callejo de la Cuesta, que no lo reivindica nadie, que fue el gran ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes que tuvo Primo de Rivera, que hizo el gran plan de educación que llenó todos los pueblos de España de colegios, entre ellos el Joaquín Costa de Tarazona. Así que, nada, mi felicitación a todos los antiguos alumnos, maestros y maestras del Colegio Moncayo de Tarazona. Muchas gracias, señor Cibiac. A continuación es el turno de palabra de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Ayué, por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Pues yo quisiera, en primer lugar, poner en valor el trabajo desarrollado durante 50 años por parte del Colegio Moncayo de Tarazona. Creo que es importante resaltar todo ese esfuerzo que se hizo en su momento a un cole al que han ido no solo los turiasonenses, sino que todos los jóvenes de los pueblos de alrededor de la comarca fueron a ese centro de referencia comarcal. Por lo tanto, entiendo el cariño que le tienen todos los que han estudiado en ese colegio. También porque como escuela rural, pues entiendo también esos primeros pasos en una época compleja y complicada, pues dando esos primeros pasos para una educación pública de calidad, dando esos primeros pasos porque fue uno de los primeros centros donde se puso comedor, donde se puso una APA, que se llamaba en ese momento. Por eso yo lo primero que quiero hacer es trasladar mi felicitación y la de todo este grupo parlamentario a todos los equipos directivos, a todas las familias y a todos los maestros que han pasado durante esos 50 años por el Colegio Moncayo de Tarazona. ¿Que se merecen este premio? Pues sin duda alguna. Yo creo que sí que se lo merecen. ¿Que podrían ser ellos los galardonados? Pues también. Yo creo que también podrían ser perfectamente los elegidos. Pero yo creo que no estamos hablando de eso en esta proposición no de ley. Yo creo que las competencias para dar ese premio lo ostenta otra institución que no son las Cortes de Aragón. Podríamos convocar unos premios aquí en estas Cortes de Educación y dárselo al Colegio Moncayo o a quien dispusiéramos entre todos los partidos políticos. Creo que las competencias son del Gobierno de Aragón y yo creo que ustedes quieren decidir los premios del Gobierno de Aragón sin haber ganado las elecciones. Entonces, eso es complicado, meterse en las competencias de otra institución. La verdad es que no es muy bonito, es más bien feo. ¿Quieren darle también mayor importancia al Colegio de Tarazona? Desde Tarazona, pues también lo mismo le digo, gane las elecciones en Tarazona y usted podrá hacer cuantas festividades vea conveniente. Yo creo que es un centro que se merece ese reconocimiento, igual que se lo merece mi colegio, el Eugenio López, que ha hecho también 50 años, o el Colegio Romareda, que también ha hecho 50 años, o los 198 colegios que este año hacen 50 años, señora Soria. Entonces, yo, si usted lo tiene a bien, le plantearía una enmienda en boche y, sin poner nombres y apellidos, pondría exactamente el mismo petitum, pero haciéndolo extensible a todos los centros que en este año hacen ese 50 aniversario. Y el resto lo dejaría exactamente igual porque creo que son todos merecedores. Por lo tanto, yo creo, señora Soria, que si usted está comprometida con la escuela pública, con la escuela rural y con el esfuerzo y el tesón que han puesto equipos directivos y maestros durante 50 años para mantener la calidad de la enseñanza, pues si tiene a bien, pues me acepte esta enmienda in voce. Gracias. Pues, dado que se ha presentado una enmienda in voce, ninguno de los grupos parlamentarios entiendo que se opone, pues dispone, señora Soria, de tiempo de 1 minuto para pronunciarse sobre dicha enmienda. Gracias, presidenta. Fíjese si a mí me interesaba que saliera adelante esta iniciativa, que a pesar de, por lo que habían adelantado los portavoces, contar ya con el voto afirmativo y que saliera adelante, había buscado en el reglamento de las Cortes si yo podía
hacerme una enmienda in voce, autoenmendar mi proposición, que así es a tenor del artículo 269.5, para, dado que estaba viendo que quizá lo que podía hacer un poco estar incómoda al Partido Popular era que el resto de centros que también hacen 50 o 25 años no estuvieran incluidos, que le iba a proponer la siguiente enmienda in voce. Evidentemente, quedar como está la iniciativa, porque yo lo que traigo aquí es el Colegio Público Comarcal Moncayo, porque hace 15 días estuvimos con la propia consejera en la inauguración, perdón, en el aniversario del centro, pero sí que me gustaría, para que todos estuviéramos cómodos y no hubiera ningún tipo de perspicacia, que al final de esta iniciativa se añadiera lo siguiente: así como a todos aquellos centros educativos que cumplan 25 o 50 años de servicio público en nuestra comunidad autónoma en este curso escolar. Gracias. Lo mismo, dado que es una enmienda in voce a sí misma, ¿hay algún grupo que se oponga? Gracias, señor Cibiac, por el apunte. ¿No? Entonces, entiendo que entonces votamos la iniciativa en los términos que nos ha planteado la señora Soria, ¿o necesitan un minuto para transaccionarlo, señora Ayué? ¿No? La votamos entonces en los términos que ha planteado la señora Soria. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Todos los votos a favor, por tanto, sale adelante, o sea, hay unanimidad, sale adelante la iniciativa. Explicación de votos, señor Corrales, señor Moreno, señora Las Obras, señor Cibiac, por tiempo de un minuto. Bueno, dentro de muy poco el Instituto Mor de Fuentes cumplirá 60 años y esperemos que en aquel momento, digamos, fue el primer instituto que hubo en Monzón. Muchas gracias, señoría. Señora Soria. Explicación de voto por tiempo de un minuto. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, pues agradecer a todos los grupos parlamentarios el apoyo a esta iniciativa. Yo creo que por encima de las diferencias políticas hoy nos tenemos que quedar con que todos hemos votado a favor de este reconocimiento y que, por tanto, es algo que fortalece nuestra comunidad autónoma. 50 años de servicio de educación que bien se merecía pues una voz unida de todos quienes conformamos el Parlamento autonómico. Agradecer también, aprovechar para agradecer a toda la comunidad educativa del centro, profesorado, familias, alumnos, equipos directivos de todas las épocas que han pasado en estos 50 años por el centro y, sobre todo, pues decirles que este reconocimiento que hemos votado todas las fuerzas políticas de este Parlamento es para ellos y, nuevamente, agradecer pues el buen talante que hemos tenido, yo creo que todas las fuerzas políticas, de sacarlo adelante. Gracias. Muchas gracias, señora Soria. Señora Ayué, por tiempo de un minuto, explicación de voto. No, muy breve, simplemente nos alegramos de que el Partido Socialista haya tenido a bien bueno, pues la recomendación que se le ha hecho por parte del Grupo Parlamentario Popular, porque es absurdo que tratemos de premiar a unos en función de los intereses políticos que convienen al Partido Socialista en una localidad pues que usted no ha sido capaz de ganar por sus méritos propios y entonces nos parece bien que lo hagamos y, entre otras cosas, porque yo creo que se le hace flaco favor el traer aquí iniciativas puntuales para respuestas políticas puntuales de cada uno de los municipios. Yo creo que el mismo mérito tiene cualquiera de los 200 colegios que han hecho 50 años y, por lo tanto, bueno, pues no tengo nada más que decir porque ustedes se han avenido a lo que se les ha planteado. Gracias. Muchas gracias, señora Ayué. Pues continuamos con el siguiente. Señora presidenta, Soria. Me gustaría, por alusiones, tener la palabra porque creo que ha habido una serie de palabras que no procedían y que han afectado un poco a mi persona y me gustaría responderle. Dígame, por favor, porque así quedamos en la mesa, concretamente, ¿a qué alusión se hace referencia? Bueno, pues estábamos hablando de un centro educativo que cumplía 50 años y que estábamos celebrando el 50 aniversario y directamente ha venido a hacer referencia a mi persona, a que no he ganado unas elecciones, a que me he presentado como candidata a la alcaldía. Es que por esa regla de 3, señora presidenta, yo creo que podríamos estar hablando de currículums políticos. Bueno, señora Soria, yo creo que no procede en el debate parlamentario, son alusiones que se hacen. Señora Soria no tiene la palabra. Señora Soria no tiene la palabra. Señora Soria no tiene la palabra. Gracias.
Si efectivamente, si empezamos a debatir de eso, abrimos un nuevo debate. Yo creo que las alusiones en el Parlamento son habituales y comunes. Antes el señor Corrales ha hecho una alusión directa a la señora Ayué y no se le hubiera dado tampoco la palabra, ¿vale? Continuamos con el siguiente punto del orden del día, el punto número 5, debate y votación de la proposición no de ley número 577-25 sobre la recuperación de la muralla de Huesca, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Para su presentación y defensa dispone de un tiempo de 5 minutos la portavoz, la señora Las Obras, por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Muchas gracias. Gracias. A ver si nos relajamos un poco. Llevamos una comisión que hemos hablado de temas muy diversos. Por favor, ruego silencio. Sí, que decía que a ver si nos relajamos. Hemos hablado de temas muy diversos hoy en esta comisión: infraestructuras educativas, deporte, reconocimiento de colegios del medio rural, y ahora toca patrimonio, con lo cual a ver si tengo la misma suerte que las anteriores y se pueden aprobar. Hoy defiendo una iniciativa con la que pretendemos resolver una deuda que Aragón mantiene desde hace demasiado tiempo con el patrimonio de la ciudad de Huesca y, por extensión, con el patrimonio histórico de todo Aragón. Hoy hablamos de la muralla de Huesca, un bien de interés cultural desde el año 2006, un elemento único que conserva algunos de los restos más significativos del recinto amurallado medieval de la ciudad de Huesca. Estamos ante uno de los pocos ejemplos de arquitectura defensiva todavía integrados en la trama urbana de una capital aragonesa. Una muralla con origen islámico en el siglo IX, ampliada en la época cristiana, que llegó a contar con más de 90 torres rectangulares y un perímetro de 1.800 metros, configurando el abrazo defensivo que dio forma a la Huesca medieval. En 2011 se rehabilitó un tramo de la ronda de Monte Aragón. Fue una actuación importante, cofinanciada con el 1% cultural, con más de 600.000 euros de inversión, pero desde entonces silencio total. El resto de la muralla sigue igual o peor: tramos sin consolidar, zonas sin señalizar, sin iluminación, sin paneles explicativos, con vallas metálicas oxidadas que custodian lo que debería de ser un referente patrimonial y un punto de orgullo para la ciudad de Huesca. Un monumento oculto tras una estética de precariedad más propia de un solar pendiente de derribo que de un bien de interés cultural. Estamos hablando de la falta de una política patrimonial sólida, planificada, continuada en el tiempo y basada en criterios técnicos. El caso de la muralla de Huesca es la demostración palpable de una gestión que actúa muchas veces, cuando se habla de patrimonio, por impulsos, por campañas, por titulares, pero no con la responsabilidad institucional ni con el compromiso con el patrimonio histórico que se debería de tener en el Gobierno de Aragón y en esta Cámara. Presentamos 4 medidas claras y que se pueden realizar, que es retomar y completar la rehabilitación que se inició en el 2007 con prioridad para el tramo de Trasmuro, pero atendiendo todos los sectores pendientes de intervención. También poner en valor el conjunto y hacerlo bien: señalización rigurosa, iluminación adecuada, paneles explicativos con criterios técnicos y científicos. Adoptar medidas de conservación preventiva, porque los problemas de humedad y escorrentía en la base del muro están comprometiendo la estabilidad del tapial y de la sillería. Y no es una opinión, lo están diciendo los técnicos. E incluir esta actuación en la planificación prioritaria de inversiones patrimoniales del Gobierno de Aragón, porque ya sabemos muchas veces cómo funciona la Administración: si no está presupuestado, no existe. Y conviene subrayarlo en esta comisión: estamos hablando de una muralla que es bien de titularidad autonómica, por lo tanto, no vale culpar al Ayuntamiento, ni escudarse en el Estado, ni ocultar detrás de trámites interminables que no se puede hacer. La responsabilidad es del Gobierno de Aragón y es el Gobierno de Aragón quien debe actuar. La muralla no puede seguir siendo una promesa aplazada, una obra eternamente pendiente y un espacio degradado que se observa con resignación, cuando podría ser un recurso educativo, turístico, cultural y urbano de primer nivel. El no hacer una actuación convierte
en una ruina que es vergonzante. La intervención, en cambio, la convertiría en un elemento vivo de ciudad y, sobre todo, de territorio aragonés. Cuidar el patrimonio es una obligación legal y también una oportunidad social y económica. Preservarlo genera también empleo cualificado, impulsa actividad cultural, fortalece la identidad colectiva y refuerza el orgullo local. Cuando Aragón invierte en su patrimonio, invierte también en sí misma. Por eso esta iniciativa consideramos que es oportuna, necesaria y urgente, porque si nos preguntamos con honestidad si no actuamos ahora, ¿cuándo? Y si no lo hace Aragón, ¿quién lo hará? Por eso pedimos el apoyo de todos los grupos de esta Cámara a esta proposición no de ley, no por nosotros, sino por lo que representamos aquí, la defensa del patrimonio, la memoria histórica, la responsabilidad que tenemos como institución para que los bienes que hemos heredado lleguen en pie, dignos y cuidados a las generaciones futuras que vendrán. Por lo tanto, con esta iniciativa pedimos el apoyo de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara y a ver si por fin se consigue rehabilitar toda la muralla de Huesca, un bien de interés cultural desde el año 2006. Muchas gracias, señora Las Obras, por ajustarse también a los tiempos. Dado que se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular, señora Artieda tiene tiempo de 3 minutos para la defensa de la misma. Gracias, presidenta. La muralla de Huesca, como se ha dicho, es sin lugar a duda una de las zonas más conocidas de la ciudad. Es parte de la historia de Huesca y un elemento patrimonial que debe protegerse. Durante las últimas décadas se han hecho diversas actuaciones en la muralla, teniendo siempre en cuenta el plan director que se aprobó definitivamente en 2009, aunque se comenzó con él en 2007, y desde entonces, y teniendo siempre en cuenta la disponibilidad presupuestaria de los distintos gobiernos de Aragón y también del Ayuntamiento de Huesca, se han hecho multitud de actuaciones, sondeos y ensayos en 2007, la restauración del paño que iba del 102 al 106 en la calle de Desengaño en 2008, recepciones y derribos en 2009, la restauración del tercer tramo de la muralla en la calle de Desengaño y la zona del Colegio de San Vicente de 2011 a finales de 2012, la realización de un andador en la muralla con fondos europeos que finalizó en 2015, la rehabilitación de uno de los 99 torreones con fondo, que tenía originalmente la muralla en 2015, la rehabilitación de otros 16 metros en 2017, y en el programa del Partido Popular, en el Ayuntamiento de Huesca, se recogían también mejoras para el acondicionamiento de la muralla, y este mismo año el Ayuntamiento ya ha hecho algunas actuaciones, como el derribo de un edificio en la Ronda Monte Aragón, que ha sacado a la luz otro de los torreones de la muralla, gestiones con Endesa para que quiten el transformador que hay junto a la muralla. En poco tiempo se licitará el proyecto para la realización de una escalinata que une la parte alta con la parte baja de la muralla en la zona del Colegio San Vicente sin que se toque lo que es el colegio. ¿Qué quiero decir con todos estos datos? Que todos los gobiernos de Aragón y todos los ayuntamientos de Huesca, independientemente de su color, han estado preocupados y ocupados por la mejora de la muralla de Huesca, siempre que han tenido disponibilidad presupuestaria. Y esa es la razón de nuestra enmienda, esa disponibilidad presupuestaria. No duden ni que el Gobierno de Aragón ni que el Ayuntamiento de Huesca buscarán todos los fondos posibles, todos los fondos necesarios para rehabilitar lo que queda pendiente de la muralla de Huesca, pero entiendan que una obra de esta envergadura no se hace de un día para otro y que hay que hacer los estudios necesarios para proteger la muralla y para sacar toda la información para proteger bien este monumento. Acepten o no acepten nuestra enmienda, votaremos a favor. Gracias. Muchas gracias, señora Artieda. A continuación es el turno de palabra de los grupos no enmendantes, comenzando por el portavoz del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, señor Moreno, por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Pues desde Aragón Teruel Existe apoyaremos, como no puede ser de otra manera, la situación crítica de la muralla de Huesca, bien de interés cultural. Escuchando a la portavoz del Partido Popular, estuve revisando la documentación que aportaba también la proposición no de ley y hay un documento muy importante que es la tesis doctoral de Antonio Naval,
en donde expresa claramente todas las necesidades y las deficiencias de lo que necesitaría Huesca en materia urbanística y en materia de restauración. Debería ser esa publicación, el libro de Mesilla, de la alcaldesa, de los concejales, no de estos, de todos los anteriores y de estos ahora porque están gobernando, y incluido la consejera de Educación, Cultura y Deporte y de la Dirección General de Patrimonio. Lo digo porque esta tesis decía que a partir del Plan de Ordenación Urbana del año 1980 se aceleró de forma despiadada la demolición de edificios históricos en Huesca. La misma suerte recibieron los restos de la muralla que hasta entonces se había conservado en 2/3 partes, aunque ocultas a excepción del trasmuro. A pesar de las llamadas de atención y de la creciente sensibilidad social, fueron totalmente demolidas de la finca número 32 del Coso Alto y el solar del Colegio Santa Rosa. Bueno, podría seguir. Hubo una demolición de hasta 70 metros de los números 22 de la calle Costa, donde había habido un garaje. Desde allí hasta la plaza de Lizana. Bueno, pues todo esto es lo que se ha venido haciendo. Nadie ha puesto coto, nadie ha puesto fin. Entre 2011 y 2012 se hizo una rehabilitación que no alcanzó al conjunto y que tampoco tuvo la dimensión de la actual integral. Se incluyó rehabilitación y tratamiento urbanístico. Bueno, similares a estas, la documentación también aporta iniciativas parlamentarias desde la primera legislatura. De esto se ha debido hablar en muchas ocasiones aquí en las Cortes. Una pregunta ya desde 1987 por el derribo de una parte de la muralla islámica. Yo creo que a poco que miren sus señorías la documentación, verán que ha habido un auténtico desastre en materia urbanística para no conservar la muralla. Así que yo creo que es el momento que el Gobierno de Aragón ponga freno y recupere lo poco que queda. Apoyaremos desde Aragón Teruel Existe. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno. Señor Arranz, en nombre del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, tiene un tiempo de 3 minutos. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señorías, Vox defiende nuestra historia y nuestro patrimonio cultural nacional y, por supuesto, en estas Cortes de Aragón reivindicamos especialmente nuestra historia y patrimonio cultural aragonés. En este caso nos trae una iniciativa que busca la rehabilitación, conservación, divulgación y puesta en valor de la muralla de Huesca, bien de interés cultural desde el año 2006. Una muralla que se remonta a la época romana, cuando Huesca era conocida como Osca, que precisó de esta construcción defensiva que fuera reforzada y ampliada en épocas sucesivas, muy especialmente en la época musulmana y después en la cristiana. En época islámica, la importancia de esta ciudad fue notable, constituyó el objetivo de varios asedios por parte de los ejércitos de Carlomagno y fue centro de motines contra el Emirato de Córdoba, que la convierten en el siglo X en la capital de un extenso reino semi-independiente abarcando un amplio territorio desde Tudela hasta Lérida. Por esas incursiones de las tropas de Carlomagno, el califato de Córdoba, hacia el año 874, dio al poderoso gobernador de Huesca, conocido como Huasca, la orden de amurallar la ciudad. Huesca se conocía como Huasca. Tomada la ciudad en el año 1096 por Pedro I, parte de la población islámica emigró y la ciudad fue repoblada por aragoneses pirenaicos, mozárabes y francos. La población musulmana y la población judía fueron ubicadas extramuros, el barrio de la Morería, que se conocía, lo que es hoy el entorno de San Lorenzo, y la Judería, que ocupó el sector entre lo que hoy son las calles Capuchinas, Parque, Valentín Carderera y Plaza Inmaculada. Con el paso de los tiempos, al perder su función defensiva e impedir el crecimiento de la ciudad, fueron desmontadas en gran parte y sus materiales utilizados en la construcción de otros edificios y muros. Y hoy consideramos que nuestro deber y obligación es tratar de conservar, como bien creo que han dicho todos los portavoces, rehabilitar y desarrollar un aprovechamiento cultural, turístico, educativo, económico y paisajístico de la ciudad de Huesca. En muchos tramos se encuentra en un estado de conservación pues realmente malo y con serios problemas de deterioro también por humedades y otros factores. Es cierto que se inició en 2007 un proyecto de rehabilitación por fases de la muralla en la Ronda Montearagón, desarrollada entre los años 2011 y 2012, con una inversión compartida entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, como se dice en la propia iniciativa. Debemos apoyar, por supuesto, esta iniciativa porque deben retomarse las labores de rehabilitación y conservación de la muralla de Huesca.
Esperamos planes ambiciosos que logren salvar la mayor parte posible de la muralla que se conserva, apoyando la labor de divulgación histórica y cultural con los correspondientes estudios que serán necesarios y señalización, paneles informativos, y no olvidarnos que es muy importante el tema de la iluminación de la muralla, que embellecerá este paisaje patrimonial y cultural urbano. Más allá de lo cultural, lo patrimonial, arquitectónico, gastronómico, folclore, etcétera, Huesca atrae turismo con sus montañas, paisajes, naturaleza y pueblos pintorescos. Si bien Huesca Capital precisa de todos los impulsos posibles para tratar de mejorar la imagen y el atractivo turístico de esta ciudad, que ya sabemos que no es nuestro fuerte el tema turístico en Ciudad Capital. Además de recuperar el orgullo de los orcenses, y creemos que esta iniciativa está encaminada a este fin y, por supuesto, que la apoyaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Arranz. A continuación es el turno de palabra del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa, por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Las Obras, apoyaremos la iniciativa. Los y las socialistas siempre hemos estado comprometidos con el patrimonio, con su conservación, con su protección y divulgación y, por qué no decirlo también, con la gestión de la ciudad de Huesca. Ha hecho el señor Arranz un repaso histórico a los orígenes de la muralla, a las calles actuales, nos parece muy adecuado, y también compartimos una parte de la reflexión que la señora Artieda ha realizado, y es que hasta la fecha todos los gobiernos municipales de uno u otro signo habían contribuido a fortalecer, a mejorar y a conservar esa muralla de la ciudad de Huesca. Ocurrió, y yo tengo que reivindicar el papel del señor Elboj y del alcalde Luis Felipe junto a sus equipos, y hablo del señor Elboj porque fue en esa legislatura del 2007 al 2011 donde el Ayuntamiento de Huesca y donde el Gobierno de Aragón consiguieron esos importantes fondos que derivaron del 1% cultural y que, por tanto, durante los años 2011 y 2012, ya con otro equipo de gobierno, se pudieron materializar los más de 634.000 euros de dicha convocatoria. Siempre todos los equipos de gobierno habían trabajado en preservar el patrimonio de la ciudad de Huesca, hasta el equipo de gobierno actual. Todavía no conocemos una labor por parte de la señora Orduna en reivindicar, en realizar inversiones en patrimonio en la muralla de Huesca u otros enclaves, pero no es una cuestión que nos genere mucho despiste, porque, señora Las Obras, el gran problema, y nos parece muy adecuado que el Gobierno de Aragón incardine esta obra dentro de las prioridades del Gobierno de Aragón, es que yo les hago la pregunta a todas sus señorías: ¿ustedes saben de qué proyectos de rehabilitación patrimonial está desarrollando con la prórroga presupuestaria el Gobierno de Aragón? ¿Ustedes saben, con el mayor presupuesto de la historia y con un capítulo 6 de inversiones de la totalidad del presupuesto de más de 450 millones de euros, qué fondos extra ha habido para labores de rehabilitación o conservación del patrimonio en Aragón? ¿Ustedes, señorías, conocen cuál ha sido el destino de los 3 millones de euros que había en el capítulo de transferencias corrientes y que salió en agosto del año 2024, que iba destinado a los bienes de interés cultural para que se presentasen los ayuntamientos y que este año 2025 no se han convocado? A nosotros, señora Las Obras, vamos a votar a favor, estamos comprometidos con el proyecto, pero también creemos, y es momento de alzar la voz y de una manera reflexiva y sobre todo con determinación, de que cómo puede ocurrir que con las cuentas y con la poca ejecución que el Gobierno del señor Azcón en prórroga presupuestaria está desarrollando también en patrimonio cultural, no hayan pensado que una acción prioritaria pueda ser la muralla de Huesca. Por lo que hicimos en el pasado y por nuestro compromiso en el presente y porque estaremos encantados de seguir trabajando en el futuro, votaremos que sí. Gracias. Muchas gracias, señor Villagrasa. Pues, señora Las Obras, dado que se le ha presentado una enmienda, dispone de un tiempo de 1 minuto para pronunciarse sobre la misma. Gracias, presidenta. Sí, ya lo he hablado con la señora Artieda. La vamos a aceptar porque es lo mismo que el punto 4 de la proposición no de ley, incluir la muralla de Huesca en la planificación de inversiones prioritarias del Gobierno de Aragón en materia de patrimonio cultural. Me parece muy bien que lo hayan añadido en el primer punto, pero nosotros vamos a estar pendientes de que ese punto 4 se cumpla al 100%. Muchas gracias, señora Las Obras. Pues entonces votamos la iniciativa con la inclusión de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor de la iniciativa?
todos los votos a favor, por tanto, sale adelante por unanimidad. Turno de explicación de votos. Señor Moreno. Señora Las Obras, por tiempo de un minuto. Sí, agradecer el voto favorable de todos los partidos de esta Cámara. Como ha quedado claro que todos los partidos políticos hemos trabajado mucho, tanto en las Cortes de Aragón como en el Ayuntamiento de Huesca. Lo que está claro es que el presupuesto de la restauración del patrimonio cultural siempre es el gran olvidado, siempre es el que está ahí, siempre, desde luego, con muchísimo presupuesto menos del que se merecería y que en este momento la muralla de Huesca no lo tiene. Como he dicho, vamos a estar muy pendientes de que se cumpla cada uno de esos 4 puntos y, si hace falta, preguntaremos a la consejera, diremos que venga la directora general de Patrimonio aquí a estas Cortes para que nos diga cómo va no solamente la muralla de Huesca, sino otras actuaciones que se han traído aquí a esta Cámara. Yo, como provengo del mundo del patrimonio y de la restauración, por eso también me gusta mucho. Señor Villagrasa, todo lo que ha preguntado de la prórroga presupuestaria, de dónde está el dinero, de lo que se ha ejecutado, lo tiene que preguntárselo al Partido Popular. A esta diputada, desde luego, no, porque no estoy gobernando, es una gestión de gobierno y deberá de preguntárselo a ellos. Muchas gracias, señora Las Obras. Señora Arranz. Señor Villagrasa. Sí, señora presidenta. Señora Las Obras, yo he aprovechado esta propuesta que usted ha traído para hacernos estas preguntas y que, claro, en ese punto que usted ha aceptado del Partido Popular, acaba con la coletilla en el momento en el que haya disponibilidad presupuestaria. Pues yo generosamente le he traído aquí 3 o 4 agujeros que tiene el Partido Popular en el presupuesto, en el cual todavía no nos ha dicho dónde está invirtiendo el presupuesto más alto de la historia. Desde luego, en mejora del patrimonio cultural y en las murallas de la ciudad de Huesca, lamentablemente no, pero estoy convencido que si no es la señora Artieda, será la señora directora general o será la señora consejera quien nos digan cómo se está luciendo el presupuesto más alto de la historia. Y estamos de acuerdo con usted, señora Las Obras, que lo he dicho con mucho cariño. Muchas gracias, señor Villagrasa. Señora Artieda, por tiempo de un minuto. Gracias por haber aceptado nuestra enmienda. Y lo de que no se está haciendo nada en patrimonio, yo creo que no es cierto, y al menos ustedes lo que no hicieron fue nada a partir de 2017. Luis Felipe parecía que la muralla de Huesca no existía. En 2017, la última actuación que hubo. Hasta la fecha, que es cuando se han empezado con los derribos y ha aparecido un nuevo torreón. O sea que el Ayuntamiento de Huesca sí que está preocupado por el patrimonio de la ciudad. No solo en esto, la semana pasada en San Pedro aparecieron unas excavaciones y se está trabajando ahí, se está trabajando en el Círculo Ostense. O sea que en Huesca sí que se está trabajando con el patrimonio. Muchas gracias, señora Artieda. Pasamos al último punto del orden del día, ruegos y preguntas. Pues no habiendo ruegos y preguntas, se levanta la sesión y les recuerdo que tenemos mesa ampliada.